Hoy quiero contarte cómo empecé a explorar la inteligencia artificial aplicada al trading y por qué se ha vuelto mi gran aliada. Verás el paso a paso de una estrategia que diseñé prácticamente desde cero apoyándome en ChatGPT. Además, voy a compartirte tanto la parte teórica de cómo funciona la estrategia, también pasando a cómo se programa a través de la inteligencia artificial y finalmente probaremos en la plataforma su rendimiento. Y lo mejor de todo, no necesitas conocimientos avanzados de programación ni de trading para entender la lógica de lo que te mostraré. Sé que puede sonar demasiado bueno para ser verdad, pero hoy vas a descubrir la otra cara del trading con IA, incluyendo los riesgos, la importancia de la gestión del capital y las consideraciones que debes tener antes de dar cualquier paso en el mercado financiero. Así que ponte cómodo porque estoy seguro que este vídeo te va a interesar mucho. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Hola traders, bienvenidos a Código Trading. Empecemos hablando del problema principal que al menos a mí me ha afectado mucho tiempo en mi etapa de aprendizaje: la falta de consistencia en los resultados. Me he encontrado, y probablemente a ti te haya pasado, con que a veces ganaba una operación y me emocionaba, pero en la siguiente lo perdía todo. Tenía rachas de buenos trades y de repente una sola operación borraba todas mis ganancias. Me frustraba mucho y mi reacción natural era buscar y probar nuevas técnicas o comprar un bot de trading que prometía maravillas. El resultado, sin embargo, era casi siempre el mismo. La inconsistencia volvía tarde o temprano. A medida que fui conociendo más sobre la inteligencia artificial, me di cuenta de que podía usar sistemas como ChatGPT para que me ayudaran a crear algoritmos basados en mis reglas de trading. Pero antes de llegar a la parte de la IA, me di cuenta de que necesitaba claridad en mi estrategia. Si no tengo claro qué quiero que haga el bot, por más inteligente que sea, no va a resolver mi carencia de disciplina y gestión de riesgo. Así que mi primer paso fue replantearme la lógica de lo que considero una estrategia sólida de trading. ¿Cómo lo hice? Pues decidí regresar a los fundamentos. Primero, tener reglas claras de entrada y salida de una operación. Segundo, definir un nivel de riesgo por operación que sea razonable para mí. Tercero, mantener la disciplina de respetar mis stops y mis líneas de pérdida. Entonces, ¿dónde entra ChatGPT en todo esto? En lugar de buscar bots genéricos en internet, que generalmente son bastante malos, empecé a dar instrucciones concretas a ChatGPT para que me escribiera pequeños bloques de código basados exactamente en las reglas que yo había definido. Nada de adivinar patrones ni de tirar líneas de forma aleatoria, únicamente lo que yo especificaba. Antes de mostrarte en pantalla todo el proceso, lo primero que vamos a hacer es que te voy a explicar la estrategia que vamos a utilizar. Se trata de algo bastante sencillo, pero que con la ayuda de la IA se vuelve muy potente. Lo primero es identificar una tendencia general en el mercado usando un indicador simple. Así que vamos ya al ordenador y te lo muestro. Bien, antes de ponernos ya con ChatGPT, quiero contarte cuál es la lógica detrás de la estrategia que voy a crear. Se trata de algo básico, sencillo, pero que con la ayuda de la IA se vuelve muy potente. Lo primero de ellos es identificar una tendencia general en el mercado usando un indicador simple, como puede ser la media móvil. Entonces, ponemos una media móvil de 200 periodos, simple, y ahí tenemos la media móvil. ¿Qué nos indica? Pues si el precio está por encima, como toda esta parte de aquí, lo que hacemos es buscar oportunidades de compra. Y cuando está por debajo, buscar un momento claro de tendencia bajista, como este trozo de aquí, pues buscamos ventas. En este trozo, compras. Aquí cruza y es una zona pues que no hay una tendencia definida, es los momentos que menos funciona la media móvil y después vuelve a haber un trozo definido. Ninguna estrategia es infalible y habrá momentos donde la media móvil, pues en momentos laterales nos da señales falsas, que no es exactamente señales, La media móvil solo nos posiciona.
En segundo lugar, utilizo un oscilador, como muchas veces hemos hecho el RSI, pero podría ser un MACD u otro. Vamos a hacer RSI y este RSI de 14 periodos, por ejemplo, le pongo color amarillo, que así se ve bien con el fondo. Pues este RSI identifica condiciones de sobrecompra o sobreventa y ahí ya nos marca el gatillo, el punto de entrada, cuando se alinean lo que es la tendencia de la media móvil con el RSI. Entonces, también establezco un stop y un take profit que me permitan una relación riesgo-beneficio interesante. Y para ello utilizo otro tipo de indicador de volatilidad, como puede ser el ATR. Este indicador hará que en momentos de mucha volatilidad las distancias de stop y TP son muy grandes y en momentos de muy pocas son muy pequeñas, de tal manera que nos adaptamos a si el precio se está moviendo más o menos. Pero esto es algo que se hace automáticamente con el. Después se puede cambiar pues lo que es los parámetros de ATR o el multiplicador para stop y TP y ahí buscar ratios distintos al optimizar. Lo fundamental aquí es pues que la estrategia sea muy simple, tenga reglas claras y que con ChatGPT se pueda automatizar de forma simple. Así ya no depender pues del estado de ánimo, de mis corazonadas, de si cumple las reglas, de si a lo mejor no lo veo claro. Si el bot entra, pues entra, y si no entra, no entra, y así ya se va el factor humano, y la salida es igual. Y si la operación llega a stop, pues se cierra sin discusión, no voy a alejar un poco el stop por si se da la vuelta, ni factores de estos de psicología que nos juegan en contra. Eso sí, por muy buena que parezca una estrategia, siempre existe el riesgo de pérdida. Cualquier estrategia, ya sea programada o manual, debe ser probada en una cuenta demo, también probada en el pasado a través de backtest o testada y pues lógicamente siempre hay riesgos. Pero lo único que tenemos es realizar un gran backtest de muchos años en el pasado para ver cómo hubiera ido hasta el día de hoy, porque el futuro no se sabe. Los resultados pasados nunca garantizan resultados en el futuro, pero lo más cerca a la ciencia que tenemos es ver cómo se ha desarrollado hasta el día de hoy tirando para atrás y tener esa probabilidad estadística de que pueda seguir así. Ahora ya nos vamos al entorno de trabajo, que este es ChatGPT. Bien, lo que voy a hacer es utilizar la versión de ChatGPT O3 Mini High, que es excelente en programación y lógica, porque lo que nos interesa es programar, y le lanzaremos el siguiente. Bien, ahora ya pasamos a ChatGPT y le lanzaremos el prompt. Para ello voy a trabajar con la versión O3 Mini High de ChatGPT. Puedes trabajar con otras, pero esta está excelente para programación y lógica. Y le lanzamos el prompt. Quiero un bot de trading para MetaTrader 4 con lenguaje MQL4 que identifique la tendencia con una media móvil, tome el gatillo de entrada con el RSI y el stop loss ITP se calculen con el ATR. Será para GBP USD, libra dólar en M15. Ya sé que es un tipo de estrategia que hemos trabajado otras veces, también un mercado, pero quería en un vídeo corto mostrar pues el proceso, ¿no? Desde que tengo una tendencia, se la explico a ChatGPT, tú puedes tener otra, puedes explicarle un prompt con la estrategia que tú tengas y después pedirle que la programe. Y así hasta ya ver cómo funciona en el backtesting y hacer pues el proceso de forma rápida. Copio el código que me ha dado, me voy ya a MetaTrader, estoy dentro de MetaTrader 4, pulso herramientas MetaQuotes lenguaje, que es donde se trabajan bots. Le digo que aquí tengo un nuevo bot y pues le llamamos
nuevo bot GBP, USD 15. Y lo que hacemos es borrar el código que nos pone MetaTrader por defecto y pegamos el que nos ha hecho ChatGPT. Compilamos y vemos que en este caso no ha dado errores ni warnings. Si hay errores y warnings, se hace otro paso que no ha sido necesario. Ya nosotros habéis visto que hago errores, si a vosotros da errores. Y ahora ya lo que tendríamos es abrir el probador de estrategias. Me voy a poner aquí arriba y seleccionar el bot que acabamos de crear. Es nuevo bot GBP USD 15, o sea, este de aquí. Estoy en Libra Dólar M15, tenéis que haber puesto que es un asesor experto. Y aquí ponemos las fechas en las que queremos realizar el backtesting. Está puesto el año 24 y 2 meses del 25. Podemos hacer un año completo sin alargar estos meses. Y en las propiedades del experto tendremos pistas de si la cosa tiene sentido. Tamaño del lote, slippage, único de la orden, periodo de la EMA, periodo de la RSI. Eso lo ha decidido ChatGPT, yo no se lo he especificado. Si tú le especificas estas cosas, pues él te las programará ya viniendo con ese por defecto. Después podemos optimizar, mirar qué parámetros son los que dan mejor rendimiento. Y aquí multiplicador de stop, TP. Bueno, vamos a ver por defecto cómo funciona lo que nos ha dado. Pongo iniciar la prueba. No he cambiado ningún parámetro, es tal como iba por defecto y me voy a gráfico. Ahora cuando empieza ya a cargar aquí la data y vamos viendo cómo se desarrolla. Hemos hecho un año de backtesting, no está mal el rendimiento. Ahora ya vendría toda la parte pues de hacer un backtest más extenso, después comprobar que ejecuta las operaciones haciendo visualmente la operativa en lugar de solo ver el balance, ver cómo va abriendo y cerrando operaciones, meter los indicadores y seguir viendo si hace todo correctamente. Después también ya vendría la parte de optimizar, donde vemos qué parámetros son los que dan un mejor rendimiento en el pasado sin caer en la sobreoptimización, las pautas para no caer en esa sobreoptimización. Y una vez ya salimos, tenemos los parámetros definidos, no está sobreoptimizado y si nos gusta el rendimiento ya sería probarlo en demo, porque es importante tener un periodo de demo aparte del backtesting para ver que realmente todo funciona igual que en el backtest y poder comparar. Todo ese proceso que hoy hemos ido pues rápido a ver la parte más rápida de crear una estrategia, decirle a ChatGPT que la automatice y ver cómo se automatiza y cómo ya opera en MetaTrader. En este caso ha salido ganador, hay veces que no, que sale perdedor y ya sabe que los resultados del pasado no garantizan ganancias en el futuro. Pues ya el siguiente proceso, que es todo esto que os digo, lo explico con todo lujo de detalles en la formación Trading con ChatGPT ANIA, que tenéis en pantalla y en la descripción, por si ya queréis seguir el proceso completo que hoy hemos hecho una primera parte. Y como has visto, esta es mi forma de construir una estrategia de trading utilizando la inteligencia artificial, en este caso de ChatGPT. Es un proceso dinámico que implica mucha prueba y error, pero lo bueno es que vas quitando del medio factores emocionales y te centras en los datos y la lógica. Esto, desde mi punto de vista, es un punto enorme hacia esa consistencia que tanto buscamos. Te recuerdo una vez más que no pretendo sustituir tu análisis ni decirte qué hacer. Esto es simplemente una herramienta más en tu arsenal de trading. Haz siempre tu propia investigación, prueba en demo, haz backtests, optimizaciones, gestiona bien tu capital y sobre todo no te dejes llevar por promesas de rentabilidad excesivas. Ahora sí de verdad quieres dar un salto de calidad y aprender cómo programar tu propia estrategia con ChatGPT desde cero, tengo una excelente noticia para ti. He desarrollado una formación llamada Trading con ChatGPT ANIA que te explico paso a paso cómo diseñar y automatizar tu estrategia con la ayuda de la inteligencia artificial. No importa si tienes conocimientos previos ni de programación ni de trading, en el curso cubro los conceptos fundamentales, tanto técnicos como estratégicos, para que seas capaz de crear tus primeros bots y entender exactamente lo que están haciendo.
Si de verdad quieres llevar tu trading al siguiente nivel, te invito pues a echarle un vistazo a esta formación. Está diseñada para revolucionar tu manera de operar en los mercados, proporcionándote estrategias de trading automático programadas por inteligencia artificial. Y lo mejor de todo, no necesitas tener conocimientos previos de trading, ni de inteligencia artificial, ni tampoco de programación. Así que no esperes más, súmate a la revolución del trading con IA y transforma tu manera de hacer trading. Tienes el enlace en la descripción del vídeo, también en los comentarios, para que puedas tener más información. No dejes pasar esta oportunidad única. Y bien, hasta aquí la experiencia creando estrategias con ChatGPT. Espero que todo lo que te he mostrado te sea de utilidad y te motive a explorar las múltiples posibilidades que esta tecnología ofrece. Recuerda, prudencia, responsabilidad y formación continua. Nos vemos ya en el próximo vídeo. Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.